¿De qué va esto del pensamiento y diseño? Pues el pensamiento no es ni más ni menos que es un método para innovar, que pone el centro de todo en las personas. Y que el meollo de todo el proceso que seguimos para desarrollar el proyecto está en generar y utilizar herramientas que nos permitan aumentar la empatía hacia los usuarios que van a ser beneficiarios del proyecto. Un símil que ponemos siempre es, por ejemplo, mientras los estudios de investigación de mercado se basan mucho en analizar qué dice el usuario, el pensamiento de diseño se centra mucho más en saber qué hace el usuario, que muchas veces no coincide con lo que dice, qué piensa el usuario y qué siente el usuario. Entonces, ese insight, esa capacidad de ver mucho más allá de la apariencia, que es muy típica del antropólogo, está haciendo que los proyectos de innovación que usan esta metodología consigan conectar mucho mejor con los sentimientos y con las expectativas de los usuarios que tienen que ser beneficiados del proyecto, ¿no? Estamos haciendo el taller de Design Thinking aplicado a la educación. Ayer hicimos un seminario donde contamos un poco las metodologías del pensamiento y diseño, paso por paso, los 6 pasos del modelo, para que pues, la gente entendiera muy bien lo que tenía que hacer hoy, ¿no? El pensamiento y diseño tiene básicamente 6 fases, ¿no? Que una es comprender la situación, comprender el contexto. Es muy importante para el pensamiento y diseño no obsesionarse con el producto o con el servicio en concreto, sino colocar ese producto o servicio en su contexto, salirse, hacer un zoom mucho más amplio de la situación para ver las interacciones cómo se producen. Después se pasa a la observación, donde viene la parte más antropológica, de salir a la calle, de ponerse en el lugar de la gente, de entrevistar, de observar lo que llamamos observación no participativa, donde el observado está actuando tal como actúa siempre. Después viene una fase de síntesis, sintetizar toda esa información y definir cuál sería el desafío de diseño. Después viene el prototipado. El prototipo sirve como vehículo de conversación y sirve como oportunidad para co-crear. Cuando la gente empieza a manosear un dibujo o cuando la gente empieza a trabajar con un post-it, esos prototipos que son, según el lenguaje de pensamiento y diseño, sucios, baratos, incompletos, imperfectos, lo bueno que tienen es que cuando lo presentamos, estamos usándolo más como una herramienta para pensar que como una herramienta para comunicar. Y cuando uno diseña un prototipo como herramienta para pensar, está dando oportunidad a otras personas para que se sientan motivadas a generar sus ideas. Lo que siempre digo, el prototipo es una oportunidad para fallar rápido, fallar pronto y fallar barato. Y es impresionante la capacidad que tiene el prototipo como artefacto para generar conversación. Y si hay una buena conversación, si la conversación es de calidad, estoy seguro que las oportunidades de innovación que pueden emerger de la conversación son mucho más ricas. En cada equipo, la primera tarea que le hemos puesto es utilizar una técnica del Design Thinking que se llama Journey Map. Es una especie de mapa de un diario del día, ¿no? Donde le hemos pedido que hagan un diario de lo que haría un estudiante de bachillerato desde que se despierta hasta que se acuesta a dormir. Entre clases. Claro, Vale, voy a poner por aquí es que es después de comer, antes de volver al rato que queda antes de poder empezar. Penso que la vida és quan expliques el que has fet abans, no sé, però penso. Me motiva, ¿no? Me motiva, t'has llevar-me avui. Llavors ja et lleves amb bon peu. Una vez que habéis puesto todos los eventos que habéis visto en el día, ahora os invito a que penséis de izquierda a derecha a revisar uno por uno de los eventos y penséis en 2 cosas. Una, cómo el colegio puede hacer algo para mejorar esa experiencia del alumno, y otra, qué proyectos educativos, didácticos se podría hacer desde vuestras asignaturas que aborden algunos de estos eventos. Bueno, cuando hemos visto la línea de todo lo que hacían durante el día, también hemos visto algunos puntos importantes, que es cuando se levantan por la mañana, que depende de cómo te levantes, empieza el día mejor o peor. Entonces ahí habría que crear ese gusanillo, que puede ser, como han dicho en el grupo, con los blogs, o que pongan actividades que hacer esa semana o ese mes, que pueda haber una actividad concreta en el colegio, una charla, un concierto, lo que sea, que les motive a decir, mira, hoy me levanto bien porque esta semana en el colegio, bueno, hay que buscar este gusanillo para que ya empiece el día bien. Aquí hemos comentado alguna idea de antes de entrar en el colegio, pero vamos directamente a lo que nos interesa, que es
el momento de entrar en el colegio, intentar que no sea un corte seco, que no sea simplemente en el momento en que yo atravieso la puerta, dejo toda una serie de cosas atrás, que no represente tampoco para ellos como intentar poner en marcha un motor que está demasiado frío en aquel momento de empezar la primera clase, ¿no? Entonces nosotros hemos pensado en un primer espacio, también como tiempo, que sería una media hora, primero solo de llegada, con un espacio que sirviera, como podría ser esta clase misma, solo para llegar, para establecerse, para, si hay que hacer un primer contacto y hablar de lo que pasó ayer, háblalo, ten ese tiempo. Sabes que ese tiempo es el que es media hora, pero lo tienes. Hemos pedido a los participantes que hagan un esfuerzo por convertir los actos vulgares en experiencias memorables. Entonces, si nos centramos en esos momentos que se producen en el día, a los que no le damos importancia, y empezamos a pensar cómo podemos incorporar ese momento en la experiencia de la educación, ya lo estamos viendo, ¿no? Empezamos a encontrar oportunidades para innovar en las que no habíamos pensado, ¿no? El punto principal de nuestra optimización, de nuestras oportunidades, sería esa red social de conocimiento, ¿no? A partir de aquí, pues todos los alumnos colaborarían, cooperarían, compartirían todo ese conocimiento que iría a parar aquí. ¿Qué nos ayudaría esto? Si esta RSC la abrimos a tablets, PDAs, smartphones, etc., hacemos un engagement, es decir, captamos al alumno de forma que él se levanta, mientras desayuna puede estar conectado con su smartphone y comiéndose sus Crispies a esta red social, incluso cuando se mueve de su casa hacia el cole, incluso cuando se va del cole a hacer sus actividades extraescolares, ¿no? Y finalmente, en lo que digamos sintetiza todo esto es la analogía evocadora, y aquí quiero insistir en una cosa. En la analogía evocadora viene el esfuerzo de síntesis, ¿vale? Si yo pongo un nombre, yo le pongo un nombre a mi proyecto, ese es el proyecto que voy a prototipar. Cuando yo tengo una analogía evocadora, un nombre, un título inspirador, eso me genera mucho foco a la hora de prototipar. El último punto de la analogía evocadora va a ser un esfuerzo de síntesis de todo lo que habéis descubierto en la fase de comprender, y esa va a ser la analogía que vais a usar para el prototipado. Y aquí tenemos el vestuario, las duchas previas a la piscina, que siempre que antes meterse en la piscina hay que ducharse, y podemos coger manguito, podemos coger un churro, podemos coger un salvavidas, entonces nos tiramos a la piscina luego, ¿vale? Entonces aquí lo que sería el vestuario es la parte esta donde planificamos y visualizamos el día, porque tú llegas al vestuario y te tienes que preparar para entrar a la piscina. Pues aquí llegas al colegio y te preparas para entrar al colegio, ¿vale? ¿Cómo te preparas? Pues hoy tengo que hacer mates, física y filosofía. Bueno, pues me cogeré una hora de mates de 10 a 11. Tienes dos profesores de mates disponibles en la primera hora y uno en la segunda, ¿vale? Por tanto, tú puedes trabajar matemáticas durante 2 horas si te interesa, solo durante una, solo en la primera, solo en la segunda, y es ahí donde... Cuando he pedido que se hicieran analogías evocadoras de lo que podría ser el colegio óptimo, están saliendo inspiraciones que están haciendo que la gente descubra que hay cosas que aquí no se hacían y se podían hacer, ¿no? Las distintas habitaciones alrededor son por disciplinas, de tal manera que tú cuando vas a la habitación ahí está el profesor en la disciplina correspondiente. El design thinking ayuda mucho a entender, porque una de las cosas que insistimos mucho en pensamiento y diseño es que hay que estudiar los desafíos de innovación en su contexto. Y un ejemplo que ponemos mucho, que es un poco manido, pero bueno, si yo tengo que innovar en detergentes, el proyecto de innovación no puede consistir en desarrollar un nuevo detergente. El proyecto de innovación tiene que consistir en estudiar cómo rediseñar la experiencia de lavar ropa. Y si tú abres el foco, tú abres el zoom y no te obsesionas con el detergente, al final puedes terminar concluyendo que el verdadero proyecto de innovación está en diseñar una nueva lavadora o en no lavar. A lo mejor el proyecto de innovación consiste en suprimir el acto de lavar.
¿no? Y entonces eso se puede trasladar a la escuela. Si nosotros nos obsesionamos que la pedagogía o el proyecto innovador tiene que estar centrado en una dinámica pedagógica que consista en mejorar la experiencia del aula, nos estamos perdiendo mucho. ¿Qué significa educación? Entonces el colegio tiene que concebirse como de una manera mucho más sistémica, donde la formación o el aula esté inserta dentro de una innovación que se concentre en la actividad de la educación y en el niño, ¿no? Si un profesor de la matemática, la importancia no es la matemática, la importancia es el niño. ¿Cómo influye la matemática en el niño o cómo influye la matemática en el joven? Todo tiene que ser antropocéntrico. Y eso es un poco lo que el Design Thinking quiere hacer hincapié, ¿no? Y eres tú el que decide lo que va a buscar, cómo lo va a buscar y hasta dónde quieres llegar, pues a nivel de profundizar. Y lo que nos importa mucho es sobre todo esta vertiente social que hemos encontrado también en este Design Thinking, ¿no? Que es el que, más que de asignaturas, hablaremos de proyectos que den respuestas a problemas reales y sociales, y no solo de su entorno, sino de todo el mundo, ¿no? Y como ha salido también en otros grupos, ya hablando de esta dificultad, ¿no?, que tienen los alumnos a veces cuando tienen que decidir qué estudiar, que realmente lo que te imaginas que vas a estudiar y lo que es muy diferente, o las profesiones son muy distintas, pues que puedan realmente tener contacto, o sea, que aprendan en la calle, ¿no? Que puedan ir al hospital si quieren ser médicos, que puedan ir al juzgado si quieren ser, que puedan estar ahí presentes. Y yo creo que la parte social también, bueno, era como muy importante en el proyecto, ¿no? Que todo el colegio sea pues un poco como de cara o enfocado a un mundo mejor y a pues los problemas sociales los podamos resolver nosotros, y estos son pues como los proyectos, ¿no? Son las ventanas por las cuales nosotros vamos a ir aprendiendo y vamos a ir pasando y bajo esa flexibilidad.